Hablar de la amenaza roja es hablar de un cómic que encontré en la sección de descuentos de mi Panamericana más cercana. ¿Qué quieren que les diga? Editorial Vértigo, a 10 lucas y con el símbolo comunista en la portada. Me pedía a gritos que lo comprara. Y sí, es probablemente un cómic que muchos de ustedes desconozcan porque en mi vida lo he oído o he visto que otros youtubers de cómics lo mencionen. Pero pues ya hice 2 videos seguidos de series icónicas de la cultura pop y un video de la serie trending topic del momento. Así que es momento de hacer un típico video de Cebrit sobre una obra que ni la mamá de los creadores conocen. Aunque no se preocupen, no es necesario que ustedes hayan visto la obra para comprender las discusiones del video. Fuera de ser la típica producción gringa anticomunista, vacía y genérica que sirve más como propaganda que cualquier otra cosa, el cómic intenta hacer una crítica y un recordatorio a uno de los momentos más oscuros de la historia estadounidense. Siendo honestos, en su momento lo leí y me pareció interesante, pero no como para hacerle un video. Sin embargo, al ver el momento en el que estamos, donde Trump anuncia todo un conjunto de políticas represivas y expansionistas, donde personas como Musk tienen cada vez más cancha para hacer gestos nazis y reunirse con políticas de extrema derecha, y donde la respuesta a diferentes murales hechos en Colombia por la aparición de nuevas fosas comunes producto de la seguridad democrática es nada más y nada menos que una respuesta paramilitar que va desde simples discursos negacionistas y pintas de murales hasta la amenaza armada de militares vestidos de civil. Es sencillamente imposible no volver a este texto, que nos habla de aquella ocasión en que Estados Unidos desató una auténtica cacería de brujas, vulnerando múltiples derechos humanos y demostrando a nivel global que un país capitalista nunca podrá ser el portavoz del mundo libre. Porque sí, cada vez llegan más lejos los imaginarios de que la derecha es auténticamente perseguida y marginada por una agenda progresista que tiene a su disposición todo un conjunto de herramientas para acabar con tu vida social y laboral. Así que, ¿por qué no hablar de una auténtica cultura de la cancelación? Aquella que usó la política, la prensa, la justicia, la educación y hasta el arte para eliminar toda crítica al sistema capitalista. Viendo que el guión quedó demasiado largo, parece que este será un especial de 2 partes. La primera, donde explicaremos aquella cacería de brujas conocida como macartismo, tanto sus orígenes, dinámicas y consecuencias, y la segunda, donde mostraremos cómo aquellas ideas y en últimas aquellos peligros no han desaparecido del todo, explicando esto con uno de los momentos más violentos y autoritarios de Colombia, la tan aclamada por la derecha seguridad democrática. Una vez dicho esto, comencemos con el video que el FBI no quiere que veas. Capítulo 1. Un fantasma recorre Gringolandia. Noticia de último momento. El día de hoy en horas de la tarde, el condecorado héroe de guerra Steve Tremaine, mejor conocido como el famoso y querido superhéroe El Águila, fue arrestado y enviado a Alcatraz, la mayor prisión de seguridad del país. Esto no es más que una evidencia de que esa horrible amenaza roja sigue rondando por nuestras calles, esperando en cualquier esquina para quitarnos nuestra libertad. Es por eso que nuestro deber como americanos, como guerreros del mundo libre, es delatar cualquier actividad sospechosa que veamos. Recuerden que cualquiera puede ser rojo en estos tiempos. Se recomienda sospechar de sus vecinos, amigos, familiares, carteros, su propio perro e incluso su conductor genérico de noticias de los 50 favorito. Más detalles a las 8. Buenas noches y buena suerte. Que Dios nos proteja. Quizás se estén preguntando cómo llegamos aquí. ¿Estados Unidos? ¿Uno de los países que más exalta la guerra y al ejército, condenando sin pestañear a uno de sus mayores héroes de guerra por sospechas de comunismo? Bueno, digamos que la paranoia y el miedo al comunismo ha estado muy presente por buena parte de la historia de Estados Unidos, a veces en mayor o menor medida. Así que echemos un pequeño vistazo. Por ejemplo, en 1886 se crea en Chicago el Red Squad, una policía especial encargada de lidiar con la clase trabajadora cada vez más politizada, y que rápidamente realizó más de 260 arrestos a inmigrantes, sindicalistas, anarquistas y socialistas, usando para ello la compra de testigos, ataques directos y el uso de teorías conspirativas revolucionarias. Más adelante, durante la Primera Guerra Mundial, se observaría cómo esta persecución no se hacía solo desde lo policial, sino que varias organizaciones patronales y empresas periodísticas se encargaron de crear en la gente un fuerte sentimiento antirradical, antiobrerista y antisindicalista. Podríamos decir que en parte se debe a que muchos socialistas, anarquistas y sindicalistas estaban en contra de esta guerra europea, principalmente por su carácter imperialista.
pero también por la existencia de pensadores como Gramsci, quienes veían en esta guerra la oportunidad perfecta para demostrar las atrocidades y limitaciones a las que conllevaba el capitalismo, incitando a la gente a levantarse en contra de la burguesía. Algo que sucedió en Rusia durante 1917, siendo el primer país socialista de la historia y un futuro obstáculo para la dominación estadounidense que se daría a partir de la posguerra. Así que no es casualidad que entre 1917 y 1920 se judicializaran a más de 2.000 personas por delitos de opinión. Sí, en el país que se las da del baluarte de la libertad de expresión. Es también por los años 20 que la Red Squad dejaría de centrarse en anarquistas para poner toda su atención en las organizaciones e individualidades socialistas. Pero las élites gringas no contaban con dos elementos que para inicio de los 30 hicieron girar radicalmente al país. La crisis del 29, que compite por ser la mayor crisis del capitalismo con la crisis del 2008, y la política del New Deal. La crisis del 29 sirvió para que la gente comprendiera lo inestable y peligroso que seguía siendo el capitalismo, y el New Deal introdujo la necesidad de regular el mercado y garantizarle a la gente cierto bienestar social. Aún así, la persecución al comunismo no cesaba, pues desde el Senado y en respuesta a la política progresiva del gobierno, se crea en 1934 uno de los protagonistas de esta historia, el Comité de Vigilancia de Actividades Antiamericanas, quienes junto a organismos como el Red Squad se encargaron de hacer miles de listas negras donde se ponía el nombre de cualquier persona sospechosa de ser comunista, y estar en esta lista implicaba desde la pérdida casi que permanente de encontrar trabajo, como la judicialización, el encarcelamiento y hasta el exilio. Un año después, en 1935, nace el FBI, quien desde sus comienzos ya contaba con la tarea de vigilar constantemente a activistas y militantes, algo que podemos ver en el cómic, ya que una vez acusado, el FBI está permanentemente espiando a Steve Tremaine e incluso escucha sus conversaciones privadas. Y aunque se supone que estas organizaciones debían vigilar, retener y controlar a los nazis, en especial durante la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que ambas veían un mayor peligro no solo en comunistas y socialistas, sino en sindicalistas, liberales, progresistas e incluso funcionarios del gobierno. La paranoia anticomunista no hacía sino avanzar al punto de que la revista Time creó una comisión para la libertad de prensa que estuvo funcionando desde 1942 hasta 1946, tratando de responder a la pregunta de si se estaba en riesgo la libertad de prensa en Estados Unidos. La respuesta fue un contundente sí. Por lo que podemos ver cómo desde finales del siglo XIX, Gringolandia estaba empeñada en identificar, perseguir, castigar y eliminar cualquier brote comunista. Vemos cómo a medida que el discurso marxista coge fuerza en las clases populares, las élites no hacen sino engrosar todo su abanico de herramientas de inteligencia y vigilancia que van desde lo policial, lo legal y hasta lo mediático. Sin embargo, una vez acabada la Segunda Guerra, el mundo se encontraría en una situación igual o más tensa, debido a que cada vez era más obvio la inevitable confrontación entre el país capitalista más grande de la historia y el país socialista más grande de su época. Capítulo 2. Llegó el demonio marxista, llamen al exorcista. El 9 de febrero de 1950, el senador Joseph Raymond McCarthy, sin saberlo, pasaría a la historia de Estados Unidos, y su nombre terminaría de alguna forma sacudiendo al mundo entero, incluso en la actualidad, tras más de 70 años. Su estrategia: decir públicamente que tenía en su mano una lista con 205 nombres pertenecientes a infiltrados comunistas en el Departamento de Estado. Con este acto es que la historia oficialmente da inicio al periodo denominado macartismo o la cacería de brujas. Sin embargo, ¿significa que McCarthy es el responsable de esta persecución cada vez más irracional? Realmente no. Como ya vimos, para esa época había un sinfín de instituciones y organismos estatales encargados de perseguir cualquier cosa que pudiera terminar en comunismo. Pero detrás de McCarthy había todo un contexto social complicado. La Segunda Guerra Mundial había terminado y todas las potencias occidentales habían quedado básicamente en ruinas, salvo dos: Estados Unidos y la Unión Soviética. Era inevitable una confrontación entre estas dos naciones, no solo por sus claros antagonismos ideológicos, sino también porque ambas estaban aprovechando la posguerra para añadir más naciones a sus respectivos bandos. Esto incentivó a que Estados Unidos aumentara sus esfuerzos por vigilar, controlar y purgar a su población.
por lo que en 1947 se anuncia una investigación secreta para averiguar si dentro del cine había algún tipo de infiltración comunista. Este arte barra industria se había convertido en un claro blanco de persecuciones políticas debido a que durante los 30, en medio de la crisis del 29, el New Deal y mucha migración alemana expulsada del Tercer Reich, muchas de sus producciones se dedicaron a retratar la desigualdad, las injusticias sociales o el ascenso del fascismo. Así, el Estado se reunió a puertas cerradas con grandes estudios como Walt Disney, Warner Bros. O Columbia Pictures para determinar a posibles comunistas, los cuales fueron llevados a juicio ese mismo año frente al CAA. Es este comité de actividades el que enjuicia a nuestro protagonista en el cómic de La Amenaza Roja, y fue el encargado de liderar la cacería de brujas, ya que desde ahí se citaba a gente a testificar, establecer dudas respecto a su lealtad nacional y ser forzadas a dar nombres de más personas que pudieran ser acusadas de comunistas. Ojo, no ser comunistas, sino poder ser acusadas de serlo. Las personas que se negaban a participar de este circo que vulneraba múltiples derechos constitucionales no solo eran incluidas en las listas negras, que significaba la imposibilidad de volver a trabajar en tu respectivo gremio, sino que también se imponían sanciones y hasta penas de cárcel. Esto es muy similar a lo que sucede con Steve, quien como buen patriota decide revelarle al comité su identidad secreta, pero aún así le prohíben volver a ejercer su rol de superhéroe por posibles vínculos con comunistas. E incluso, al negarse a seguir esta orden, es enviado 2 veces a prisión. Todo este caldo de paranoia no haría sino estallar en la sociedad gringa debido al éxito de la Revolución China en 1949, la Guerra de Corea en 1950, pero sobre todo la revelación en el 49 de que la Unión Soviética ya contaba con su propia bomba atómica, aquella arma que posicionaba militarmente a Estados Unidos por encima de todas las sociedades y con la que podía defender la propiedad privada, la libertad de sus habitantes. Por un lado, el avance del socialismo en Asia fue tomado por la derecha como una muestra de la pasividad e incapacidad de gobernar del presidente Truman. Por el otro, la infiltración de la información sobre la bomba atómica generó muchos recelos tanto en la sociedad como en el propio estado, lo cual permitió que un juez populista y oportunista del estado de Wisconsin, conocido por albergar varias organizaciones armadas de carácter nacional socialista o nacionalista, pudiera ascender en la política a través del miedo, la paranoia y la desinformación, ya que si bien la lista de 205 comunistas pasó a ser solo de 81 en cuanto se le pidió, que luego bajó a 57 y terminaron siendo solo 3 los que realmente importaban, el mito de la infiltración roja ya había terminado de calar profundamente en la sociedad estadounidense luego de casi 2 décadas de vigilancia y persecución. Las interrogaciones o audiencias del CAA comenzaron también a incluir a docentes de universidad, quienes debían de cooperar si es que querían poder seguir no solo educando, sino también investigando. De la misma manera, se aplicó el Programa Federal para la Lealtad de Empleados, que tenía como misión el asegurarse de que dentro del Estado no hubiera rastro alguno de comunismo, así implicara evaluaciones constantes y despidos injustos. Durante el pic de este programa se llegó a evaluar a más de 5 millones de empleados públicos, causando aproximadamente 7.000 despidos y más de 12.000 renuncias. Incluso se intentó durante los 50 eliminar el habeas corpus, una de las mayores garantías jurídicas porque en últimas evita detenciones arbitrarias, torturas o asesinatos extrajudiciales, así como también te garantiza un juicio justo y un ambiente digno donde ser retenido. Todo esto para poder encarcelar a más de 12.000 supuestos simpatizantes del comunismo sin tanto trámite. Es así como rápidamente sindicalistas, artistas, intelectuales, periodistas, funcionarios, figuras religiosas, militares e incluso gente de a pie terminaron ante el comité, ya que cualquiera de los 180 millones de estadounidenses podía resultar un espía soviético, dando casos tan absurdos donde se acusaba al propio George Marshall de ser comunista. Sí, el hombre que creó el Plan Marshall específicamente para frenar el avance del comunismo en la Europa de la posguerra. Capítulo 3. Un mal sueño llamado libertad. Creo que es necesario preguntarnos cuáles fueron los resultados de toda esta persecución. ¿Qué tanto se tuvo que sacrificar en nombre del tan aclamado mundo libre? Para empezar, el país de la libertad se convirtió en la tierra de la censura y la autocensura.
La burguesía a cargo de Hollywood, junto con muchos trabajadores que no querían perder su sustento de vida, aceptaron sin rechistar la cacería de brujas y no solo estuvieron constantemente dando nombres e información, sino que dejaron de ser aquel bastión del progresismo y la crítica social, apostando ahora por ser un aparato propagandístico del Estado. Si antes nos entregaban películas como Tiempos Modernos o El Gran Dictador, que tenían una profunda crítica al capitalismo y al fascismo, ahora se vanagloriaba a películas como La Ley del Silencio, que retrata al sindicalismo como una figura corrupta, y a los delatores como los héroes modernos de la nación. Esto se ve reflejado en el cómic cuando Hollywood decide cancelar de inmediato la película del Águila en la que estaban trabajando, en cuanto se enteran que Steve fue llevado al CAA, y uno de sus guionistas termina en la lista negra. La academia, por su parte, también sufrió bastante, ya que para empezar, varios textos escolares fueron censurados y prohibidos por un supuesto contenido comunista. También se generalizó un miedo por ciertas ramas de la investigación social, tales como la historia económica, pues figuras como William Du Bois, fundador de la Asociación Nacional para el Avance de los Afroamericanos, fue acusado ante el CAA debido a sus planteamientos materialistas sobre la esclavitud en Gringolandia, ya que él fue de los primeros intelectuales afroestadounidenses y de los primeros en demostrar el papel activo que tuvieron las comunidades negras en la guerra civil, así como el claro componente de clase en dicho conflicto. Esto significa que muchas teorías sociales, como la lucha de clases, fueron duramente censuradas y reemplazadas por teorías del conflicto social más ilusas y mediocres, pero adecuadas para los intereses de la nación, como aquella que basaba todos los problemas de la sociedad en la mera creación de consensos. Mucha gente dejó de investigar ciertas cosas por miedo a ser llamada por el comité, que le expulsaran de su universidad y que le prohibieran los fondos públicos para investigar. Hubo quienes sin dudarlo llegaron a trabajar con la CIA y otros tuvieron que exiliarse del país. Se crearon leyes también para prohibir las manifestaciones sociales o huelgas, señalando por supuesto a sus participantes de comunistas y obligándoles a jurar públicamente que no pertenecían a ninguna organización subversiva, así como muchos programas para el mejoramiento de los derechos de la población afroestadounidense fueron congelados durante la Guerra Fría. Todo este panorama nos muestra claramente por qué mucha gente considera este periodo como uno de oscurantismo, y es que nos encontramos con una sociedad totalmente vigilada y que desconfía de sus pares, con un arte vacío y complaciente, una academia silenciada y perseguida, unos movimientos sociales entre la espada y la pared, e incluso una política asustada de implementar la más mínima reforma por miedo al enjuiciamiento. Sin embargo, solo hemos hablado de las sanciones que se daban desde el Estado o desde los gremios empresariales, pero el cómic nos deja ver también una auténtica cultura de la cancelación, pues el mero señalamiento de acusación frente al CAA bastó para que el héroe de guerra y superhéroe favorito de New York se convirtiera en el enemigo número uno de la ciudad, sufriendo acoso verbal en múltiples ocasiones e incluso un intento de linchamiento colectivo. Y sí, puede que Steve pueda lidiar con este tipo de situaciones, pero al fin y al cabo él es un ex milico entrenado para el combate, lo que nos hace preguntarnos cuántas personas pasaron por este tipo de situaciones y cuántas realmente lograron evitar ser lastimadas. Para terminar, toda esta cacería de brujas rompió la imagen tanto a nivel nacional como internacional que Estados Unidos tenía de ser el líder de la libertad y la democracia, pues para todo el mundo quedó claro que el Estado haría cualquier cosa con tal de acabar con el fantasma del comunismo. Y quizá eso es lo más peligroso del macartismo, el hecho de no estar persiguiendo algo en concreto, sino el mero fantasma de un enemigo potencial. La irracionalidad, producto del miedo, la paranoia y los intereses económicos, llevó a niveles de censura y persecución nunca antes vistos en Gringolandia, y la influencia de McCarthy no hacía sino dispararse, lo cual le permitió realizar acciones impensables para la Constitución de Estados Unidos, tal como esconder escándalos de corrupción, enviar a juicio a sus adversarios en el Senado, asegurándose de acabar con su carrera política para siempre, e incluso hacer acuerdos de geopolítica internacional por debajo de la mesa y sin consultarle al Senado. Tras todo esto, junto como no al enjuiciamiento cada vez mayor de militares estadounidenses, el presidente Eisenhower decidió tomar una postura pública en contra de McCarthy, lo cual avivaron debates en el Senado sobre sus casos de corrupción de los que nadie se atrevía a hablar. Y así, un 2 de diciembre de 1954, con 67 votos a favor y 22 en contra, se aprobó la censura del senador McCarthy, acabando en definitiva con la vida política de este juez clientelista proveniente de un estado nazi.
¿Eso quiere decir que tras esto la cacería de brujas terminó? No exactamente. No exactamente. El macartismo, si bien ya no contaba con su figura pública, como ya lo explicamos, tiene un fuerte arraigo histórico en la cultura y el pensamiento de la gente. Y si bien el Congreso había votado en su mayoría en su contra, McCarthy contaba para ese momento con el 50% de la aprobación de la gente y solamente el 30% de la población lo desaprobaba, por lo que el espíritu o la voluntad heredada, como diríamos los fans de One Piece, de McCarthy seguiría latente en tanto la Guerra Fría, o mejor dicho, en tanto una amenaza para el capitalismo siga existiendo. Siendo una prueba de esto, un sinfín de organizaciones armadas de extrema derecha, como el Ku Klux Klan, los Minutemen o la John Birch Society, que continuaron sus actividades y persecuciones durante mucho tiempo. Incluso hay gente que concibe el asesinato de Kennedy como muestra clara del vivo macartismo de la época. Y es que ni siquiera el Estado acabó con su cacería de brujas, pues el CAA siguió sus actividades hasta finales de los 70, enjuiciando y judicializando hasta su último día. La Red Squad también continuó con sus operaciones luego de la funa de McCarthy, llegando a contar en los 60s con la información de al menos 117.000 habitantes de Chicago, 141.000 personas foráneas y 14.000 organizaciones sociales. Y aunque después de 1968 dejó de centrarse principalmente en comunistas, siguió persiguiendo organizaciones y movimientos minoritarios y reformistas, como aquellos a favor de los derechos afroamericanos. Sobra decir que el macartismo no fue algo exclusivo de Estados Unidos, aunque quizás fue su exponente más icónico. Cada país del bloque capitalista de seguro tuvo su propia cacería de brujas. Dejen la suya en los comentarios. En el caso de Colombia, si bien el paramilitarismo y el Estado estuvieron constantemente luchando contra la amenaza comunista, el espíritu del macartismo llegó a su máximo esplendor entre 2002 y 2008. Donde la persecución, la vigilancia, la paranoia, la censura y el autoritarismo llegaron a niveles tan altos y fueron descargados en un sinfín de gente acusada de ser terroristas o comunistas. Pero eso lo veremos en la segunda parte, que espero salga pronto. Así que recuerden, hay que tener mucho cuidado con los discursos paranoicos que ven enemigos invisibles en todos lados. Recuerden que en las sociedades capitalistas es prácticamente imposible ejercer una persecución a la derecha y a la burguesía, porque cuentan con todo un aparato estatal y paraestatal con el cual no solo defenderse, sino contraatacar. Y recuerden que aquellos que se venden como guerreros y defensores, empedernidos de la libertad y el estilo de vida capitalista, no dudarán en pisotear cualquier derecho civil, constitucional y humanitario con tal de desaparecer cualquier rastro de pensamiento crítico. Nosotros entendemos, por supuesto así lo entiende el presidente y es parte de nuestra agenda, eliminar cualquier vestigio o batallar, si se quiere, contra cualquier vestigio de las ideologías de izquierda.